Madre mía, lo de Halil Ibrahim y Esla Turkoglu está que arde. ¿Amor real o montaje para la prensa? La verdad que nadie esperaba está a punto de salir a la luz y te lo cuento todo. Estábamos todos tan tranquilos pensando que la relación de Halil Ibrahim y Esla Turkoglu iba viento en popa, ¿verdad? Que si las fotos juntos, que si las indirectas en redes, todo pintaba a cuento de hadas turco. Pero, sorpresa. Justo cuando creíamos que ya lo teníamos todo claro, zas. Empiezan a saltar los rumores más locos y la cosa se pone turbia. De repente ya no hay rastro de ellos juntos en Instagram, las dedicatorias desaparecen, y en los eventos se les ve fríos. Un cambio radical. Yo, para ser honesta, cuando vi que empezaron a distanciarse en público, mi primera reacción fue: uy, aquí huele a drama. Siempre pasa, ¿no? Primero todo es perfecto, las cámaras los aman, los fans los adoran y luego, de la noche a la mañana, adiós muy buenas. Pero esta vez creo que va más allá de una simple crisis. Hay algo que no cuadra. Muchos dicen que es porque Esla ha estado súper enfocada en su carrera, que le han ofrecido proyectos increíbles y que Halil Ibrahim, pues, quizás no encajaba en esa nueva etapa. Y tiene sentido. Ella está despegando como una estrella, y a veces, las relaciones personales sufren cuando uno de los dos está en la cima y el otro no. Pero, ¿es solo eso? ¿O hay algo más oscuro detrás? Lo que yo sospecho, y esto es puro salseo pero me da que pensar, es que quizás la presión de ser la pareja del momento, el estar siempre bajo el microscopio de la prensa turca es brutal. Imaginaos cada paso que dais, cada palabra que decís, analizado por miles de personas. A lo mejor lo que parecía amor verdadero con tanta presión se convierte en una carga. Y ahí es cuando uno dice, hasta aquí hemos llegado. También hay gente que comenta que esto podría ser una estrategia de marketing. Sí, sé que suena a locura, pero pensadlo. ¿Cuántas veces hemos visto parejas de famosos que rompen y de repente, zas, sacan proyectos juntos o uno tiene un éxito rotundo después de la ruptura? A lo mejor esta distancia, este misterio, es solo para avivar las llamas de la expectativa. Que uno piense, oh, qué pena, pero ahora voy a estar más pendiente de lo que hacen por separado. Y claro, eso genera interés, genera clics, genera portadas, y genera dinero. Pensemos en la imagen que proyectaban. Eran la pareja perfecta, ¿no? Los jóvenes talentosos, guapos, enamorados. Si esa imagen se rompe de repente, pero de forma que genere intriga, es un golpe de efecto. No sé, yo no me creo que de un día para otro, de ser tan unidos a estar como si no se conocieran, haya sido tan sencillo. Siempre hay algo más profundo. Y volviendo a lo que decíamos de la carrera de Esla, es innegable. Ella está que se sale. Podría ser que Halil Ibrahim no estuviera a la altura de esa ambición. Ojo, no lo digo para criticarlo, digo para analizar la situación. A veces las diferencias de objetivos vitales, de ambiciones, hacen que las parejas, por mucho que se quieran, tomen caminos distintos. Y eso, aunque duela, es natural. Pero, ¿y si la verdad es aún más impactante? ¿Y si lo que está pasando no es una ruptura, sino una pausa forzada? Quizás hay algo que no nos cuentan, algún problema personal, familiar, o incluso un malentendido que ha escalado muchísimo. Los actores tienen vidas complicadas, viven bajo mucha presión, y lo que vemos en pantalla o en las redes sociales es solo una pequeña parte de la realidad. Yo creo que lo que está pasando es un cóctel de todo un poco. La presión mediática, las ambiciones profesionales de Esla, y quizás un problema real que han tenido, o simplemente se han dado cuenta de que no son compatibles a largo plazo y prefieren dejarlo antes de que sea peor. Pero la forma en que lo están manejando, o mejor dicho, la forma en que no lo están manejando, es lo que nos hace dudar de todo. ¿Será que en realidad están más unidos que nunca y esto es una cortina de humo para poder vivir su relación en paz? Imaginaos la jugada. ¿O es que están tramando algo juntos y esta supuesta ruptura es solo el preludio? ¡Qué locura! La verdad es que con Halil Ibrahim y Esla Turkoglu nunca se sabe. De repente una foto juntos y pensamos volvió el amor, y al día siguiente, un silencio sepulcral y nos preguntamos ¿qué ha pasado? Es un constante vaivén que nos mantiene pegados a las noticias. Para mí, lo más probable es que haya sido una combinación de factores. El éxito de Esla es un punto clave, la presión mediática es otra, y seguramente, algún desencuentro personal que ha sido magnificado por la prensa. Pero, ¿creéis que esto es el final, o solo un capítulo más en su historia?